Ahora continuamos con el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital 2021. Continuamos con una sesión extraordinaria, la sesión Flash, hacia una política pública y fiscal en pro de la transformación digital. Modera una querida amiga desde el Cono Sur, una periodista espléndida, con una capacidad de análisis relevante. Leticia Pautacio, quien es reportera de TIC de Banaméricas. Adelante, Leti, querida, que por cierto ella fue la que me explicó que no se tomaba vino tinto, sino Fernet, y que se bailaba cuarteto y no tango allá en Argentina. Gracias, Leti, adelante. Hola Fernando, muchísimas gracias por esta hermosa presentación. Y sí, tenemos un lindo panel para analizar políticas públicas, regulatorias y fiscales en pro de la transformación digital. Me acompañan Michelle Harding, Head of Tax and Statistical Analysis de OCDE, Pierce O'Reilly, Head of Business and International Taxes, también de OCDE, y Sebastián Rovira, Oficial de Asuntos Económicos, División de Desarrollo Productivo y Empresarial de CEPAL. Muchísimas gracias a los tres por estar acá, bienvenidos, y vamos a iniciar porque la sesión es corta y tenemos muchos temas para hablar, me parecen interesantes. Vamos a empezar con Michelle. Me gustaría que me des una descripción general de cómo ves la movilización de recursos internos en América Latina y el Caribe. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Les voy a dar una revisión general de la movilización de recursos en Latinoamérica y en el Caribe. Vamos a ver la economía y las economías de la región y las tendencias que se han identificado en los últimos años. Sabemos que la cantidad de impuestos representa al 22.9% del PIB en Latinoamérica. Esto incluye diferentes variaciones entre diferentes países. En Sudamérica tenemos tasas que son más bajas. Y en el Caribe tenemos niveles más altos de ingresos. Cuba tiene el nivel más alto en Cuba con un 42%. En la región de Latinoamérica el promedio es menor que el resto de los países miembros de la OCDE. En la región tenemos 22.9% del PIB y el promedio es el 33% en los otros países de la OCDE. Entonces se considera como un cambio dependiendo de cada uno de los países. Si vemos las tendencias en Latinoamérica, podemos ver que la tasa de PIB ha incrementado de forma consistente desde 1990. La diferencia entre el nivel fiscal en Latinoamérica y el Caribe y los países de la OCDE siguen siendo del 10% del PIB. En términos de las fuentes de ingreso, podemos ver diferencias entre las dos regiones, en particular en los países latinoamericanos y caribeños dependen de bienes y servicios más que en los países de la OCDE y también impuestos corporativos. Esto representa 1.5% de los ingresos gubernamentales en comparación a otros países de la OCDE. También desde el punto de vista del PIB compartido. Muchas gracias, Michelle. Vamos a ir con Sebastián Rovira ahora, porque tema importantísimo, ¿cómo podrían las TICs apoyar en el desarrollo económico y productivo en América Latina? Muchas gracias, Leticia, agradecer por la invitación. Bueno, indudablemente son un elemento fundamental de los procesos de desarrollo de los países, las tecnologías digitales. Ahora no tenemos que ser bien claros sobre el hecho de que no todas las tecnologías digitales son iguales. Por un lado tenemos lo que es el despliegue de infraestructura, que es, digamos, la base a partir de la cual uno luego se puede montar a utilizar este tipo de tecnologías de una forma adecuada. En América Latina somos muy buenos de repente para consumir algunos de estos tipos de tecnología, como las redes sociales, pero no somos tan buenos para producir con base en estas tecnologías. Por lo tanto, creo que a partir de la pandemia también ha sido muy evidente algunos de los procesos que nosotros pensábamos que iban a llevar muchos años, como el teletrabajo como un instrumento, como una herramienta
digamos, a partir de la cual generar ingresos, como el tema de las plataformas comerciales, realmente se han revelado como instrumentos fundamentales para poder generar ingresos. Ahora, tenemos que pensar también que tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que pasar de esta manera de consumir los datos, de consumir Internet, a usarlo de una manera mucho más productiva. Y en este sentido es muy importante la generación de nuevas capacidades, la generación de instrumentos, las estrategias que podamos desarrollar en torno a las nuevas tecnologías. A las nuevas tecnologías no estamos hablando solamente de acceso a Internet, sino que estamos hablando de manufactura avanzada, estamos hablando de robótica, estamos hablando de generar valor con base en la información y en los datos. Por lo tanto, sí, muy bien las tecnologías digitales, pero hoy indudablemente necesitamos ir un paso más allá, y en este sentido es muy importante el rol que pueden tener las políticas públicas y el espacio para la cooperación regional e internacional, ya que realmente en la región partimos de una situación un poco más abajo de la situación de otros países. Es decir, no hemos resuelto del todo los temas de conectividad. Nosotros hemos propuesto incluso una canasta básica digital para dar el acceso universal a las personas y a las familias. Pero no solamente eso, tenemos que ver cómo hacemos también en el sector productivo para que las empresas se puedan apropiar de estas tecnologías. Tenemos diferenciales de productividad muy grandes entre pequeñas y medianas empresas. Tenemos que ver cómo hacemos para elevar la posibilidad de utilizar este tipo de tecnología en los diferentes servicios que nos ofrecen los servicios digitales, pero al mismo tiempo también no quedarnos solamente en la utilización de estas tecnologías, sino en cómo generar valor en torno a estas tecnologías. Hablamos de ecosistemas digitales, tenemos experiencias de varios unicornios en América Latina y el Caribe, pero bueno, tenemos que ir más allá, tenemos que tratar de masificar, tenemos que aumentar la cantidad, la escala de estas empresas, que es justamente la manera en que podemos generar valor, aumentar el empleo y, digamos, cambiar realmente nuestros patrones de desarrollo. Una de las cosas que ha quedado claro a partir de la pandemia es que no podemos volver al mismo proceso o a los mismos senderos de crecimiento que teníamos antes. Tenemos que cambiar los procesos de desarrollo, tenemos que avanzar en esta transformación que nosotros planteamos desde CEPAL, que tiene en la base productiva un elemento fundamental para permitir procesos no solamente de crecimiento, sino procesos de desarrollo de largo plazo que incluyan a todas las personas. Gracias, Sebastián. Vamos a pasar a Pierce. Pierce, OCDE logró un acuerdo fiscal digital muy interesante hace muy poquito tiempo. ¿Puedes contar un poco más sobre este tema y cuándo va a entrar en vigor? ¿Cuáles son los próximos pasos? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. No sé si ya leyeron acerca de este acuerdo en la prensa. El propósito es tratar de actualizar las reglas fiscales para la digitalización de la economía. 136 jurisdicciones en todo el mundo se han juntado en una declaratoria que tiene un enfoque de dos partes para enfrentar los restos fiscales que surgen de la digitalización de la economía. Una reforma fundamental muy importante en un siglo para tratar de ajustar los sistemas fiscales para que tomen en cuenta a las compañías digitalizadoras y que éstas puedan tener negocios en todo el mundo sin necesitar estar presentes en un país físicamente, como en los medios sociales, los motores de búsqueda, las compras en línea. Esto significa que la economía ahora se hace en línea. Y esto significa que necesitamos nuevas reglas para tomar en consideración estos negocios digitales. El sistema fiscal actual se basaba en derechos fiscales a nivel internacional con base en la presencia física. ¿Qué es lo que hace este acuerdo? Reubica los derechos fiscales, le da más derechos fiscales a los países en donde los negocios digitales están realizando sus ventas, ya sea con presencia física o no. Entonces, el acuerdo es asignar 220 mil millones en todo el mundo como parte de este sistema.
Además, el acuerdo también implementa un impuesto fiscal mínimo a nivel mundial. No importa en dónde se encuentren las multinacionales, van a pagar el 15% de tasas fiscales corporativas como mínimo en todo el mundo. Esto para ecualizar el ámbito de juego de las diferentes compañías multinacionales y también va a incrementar el ingreso para las tesorerías nacionales, incluyendo esta región, con un incremento de 120.000 millones de dólares en todo el mundo. Esto se va a implementar en un periodo de tiempo, obviamente. El proceso de reforma sigue adelante. Los países siguen redactando las reglas específicas de este acuerdo. El trabajo es un trabajo continuo a nivel técnico y esperamos que este acuerdo esté listo para el 2023. Muchísimas gracias, Pierce. Súper interesante este acuerdo internacional. Le voy a hacer una pregunta a Sebastián para que dé una visión más general, pero después me gustaría que desde la visión de impositiva pueda Pierce y Michelle también dar sus comentarios. La pregunta es, ¿qué casos de éxito, qué buenas prácticas se encuentra Sebastián en la región en temas de políticas públicas para impulsar el desarrollo de las TICs? A ver, en realidad, como te decía recién Leticia, depende mucho, digamos, del tipo de tecnologías digitales que estamos hablando. Si estamos hablando del despliegue de infraestructura, ahí yo creo que hay varios elementos que son importantes vinculados al tema regulatorio, digamos, a los sandboxes regulatorios, un poco como para ver un poco cómo hacemos para facilitar el despliegue de infraestructura, cómo hacemos para llegar a las personas que no estamos llegando. Todavía tenemos más de 30% de nuestra población que no tiene acceso a tecnologías digitales. Y, digamos, es más del lado de conectividad. Del lado del desarrollo de tecnologías digitales, ahí yo creo que hay varios países con una experiencia muy interesante, Argentina, Uruguay, Costa Rica, de desarrollo de la industria del software, digamos, y de servicios vinculados, digamos, los servicios digitales. Yo creo que es uno de los puntos importantes en los cuales la región también se puede posicionar la venta y la generación de servicios digitales que apoyen el desarrollo también de otras actividades, y tenemos que ver cómo hacemos con esto también para llevarlo al interior de nuestras economías y que esto dinamice y genere, digamos, derrames hacia adentro, derrames, externalidades positivas, de economías de escala, digamos, que genere negocios, que apoye incluso, por ejemplo, lo que es el desarrollo de la manufactura avanzada en nuestros países. O sea, sabemos que la manufactura avanzada no pasa por incorporar un tipo de tecnología o un software a una empresa o a un sector, sino que es algo mucho más complejo que involucra desarrollo de insumos, desarrollo de servicios, que genera nuevos procesos, nuevos productos, transforman completamente una industria, y por más que muchas veces hablemos de manufactura, esto se va también a nivel del sector agrícola, se da a nivel del sector, digamos, servicios, de muchos sectores. Por lo tanto, yo creo que ahí, digamos, depende mucho de qué tipo de tecnología estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de la utilización de tecnología para lo que es, digamos, lo que fue en su momento en Uruguay, lo que es la trazabilidad ganadera, la aplicación de tipos de tecnología a un sector específico que permite aumentar valor y posicionar al producto en el mercado internacional. Hay muchas experiencias, pero lo que no hemos logrado y en lo cual es importante pensar también cómo avanzamos en la región es justamente en el desarrollo o en digamos, de tecnologías más complejas, de tecnologías digitales, digamos, hablamos mucho de IoT, de fintech, de la utilización del blockchain, cómo el blockchain me puede ayudar a las diferentes cadenas productivas. Tenemos que empezar a aterrizar la utilización y la utilidad que tienen este tipo de tecnología para los sectores productivos específicos. Eso yo creo que es la manera en que deberíamos avanzar. Hemos avanzado mucho en lo que son agendas digitales nacionales, con estrategias, pero yo creo que ya es la hora de pasar, de dar el salto justamente a esas
agendas digitales mucho más sectoriales, que miren el sector la aplicabilidad, la relevancia y la utilidad que tienen las tecnologías digitales. Y para eso sí yo creo que es importante, no solamente, como bien decían, el tema de la recaudación impositiva, ¿no? El tema fiscal, sino también cómo se va a usar eso. ¿Y qué implicancias tiene? Porque yo le puedo poner un impuesto a una empresa y que ese impuesto después se traduce al consumidor, en el cual, en definitiva, lo que voy a terminar haciendo es perjudicando de repente el consumidor final y quién va a ser el que está en una peor situación que no puede ajustar su capacidad de consumo de acuerdo a esta nueva regla impositiva. Entonces yo creo que es importante eso y pensar que es cierto, tenemos bajas tasas impositivas, pero también es cierto que tenemos muy bajos niveles de inversión. Entonces, no podemos realmente dar un salto en el proceso de desarrollo, de desarrollar nuevos sectores incluso, si no aumentamos nuestra capacidad de inversión en nuestros países. Muy interesante, Sebastián, todos los ángulos. ¿Cómo conectaste también con los temas que Michelle y Pierce también están trabajando? Así que me gustaría, Michelle, si querías comentar un poco sobre esto último que trajo Sebastián, el tema impositivo, y si querés traer también algunas mejores prácticas internacionales que se puedan traer a la región. Gracias, Leticia. En términos de la carga fiscal en las corporativas, en la región latinoamericana y en el Caribe, como lo mencioné anteriormente, en lo que se refiere al incremento de ingresos, hay ingresos mayores a nivel corporativo en Latinoamérica en comparación a la OCDE. Esto sí lo vemos como una compartición de la economía. Podemos ver que en la región tenemos la tasa más baja. La tasa más alta es la que se ve en África, en donde las compañías tienen un porcentaje de 26% y 19% en Latinoamérica y en el Caribe. Pero este promedio que acabo de mencionar excluye o incluye más bien diferentes jurisdicciones con una tasa cero en el Caribe y en Latinoamérica. Entonces, no, si los incluimos, entonces podemos ver que la región está por encima del 25%, un poco más arriba del promedio de la OCDE. Entonces, podemos ver que podemos excluir estas tasas a cero. Estos derechos no son solamente lo que pagan las personas, esto afecta a todos los que pagan impuestos en la región, todo depende de las funciones y de la depreciación de los intereses, pero proporcionan un panorama muy general de la carga inicial de los impuestos. En cuanto a las mejores prácticas, en lo que se refiere al ingreso fiscal, me he dado cuenta de que los servicios fueron bastante altos. La desventaja es que las contribuciones son relativamente bajas en la región en comparación a otros países miembros de la OCDE, y el impacto de los impuestos a nivel de la seguridad social implican que este potencial de redistribución entre personas de diferentes niveles económicos es mejor, y también mejora la protección financiera y los servicios de salud que hemos visto en los últimos meses. Y finalmente, los impuestos ambientales son una forma de ayudarle a los países a cumplir con sus objetivos ambientales para que así su economía pueda luchar contra el cambio climático y puedan mejorar su ingreso al mismo tiempo. Excelente, Michelle, muchísimas gracias por esos comentarios. Y por último, me quedan pocos minutos, así que Pierce, puedes hacer un comentario también para ampliar sobre el tema de mejores prácticas. Y también me gustaría preguntarte, ¿qué esperas en los países que hoy todavía no suscribieron a ese acuerdo fiscal digital? ¿Qué impacto tendrá si más adelante esperas que más países entren al acuerdo?
Muchas gracias. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Michelle. En lo que se refiere a las políticas fiscales, hay muchas cosas que se pueden hacer para incrementar la innovación y la inversión. Y yo creo que esto es algo muy importante, especialmente en la región LAC, pero en otros países también podemos ver muchos incentivos fiscales que se utilizan para estimular la inversión. A veces estos incentivos no tienen un buen diseño y no logran su objetivo. Puede mejorarse su efectividad y yo creo que eso es algo que es muy importante para mejorar el ambiente comercial, especialmente en la región LAC. En lo que se refiere al acuerdo, bueno, estamos muy contentos de que tenemos 136 de los 400 miembros del marco que ya han firmado el acuerdo. Esto es algo que no esperábamos al inicio del proceso. Qué bueno que así sucedió. Y ahora tenemos a más países que han firmado el acuerdo. Tuvimos un acuerdo en julio y desde entonces muchos otros países importantes que antes no podían firmar en ese momento, como Estonia, Hungría, ya han firmado y gracias a estos acuerdos que realizamos en julio. Y esperemos tener más países que puedan entrar al acuerdo. Y más allá de esto, vamos a entrar a la etapa de implementación para que funcione. Muchísimas gracias, Pierce. Nos estamos acercando, queda apenas un minuto de panel o menos, así que voy a dejarles si quieren hacer una mini conclusión, pero les pido que sean súper breves y les agradezco muchísimo a cada uno por estar. Vamos a iniciar con Michelle como el inicio del panel, vamos a empezar con ella para que dé una breve conclusión. Gracias, Leticia. En conclusión, creo que en toda la región podemos ver que la carga fiscal es bastante baja. Sin embargo, se enfoca más en los impuestos corporativos y sociales, lo cual nos ayuda a la sociedad segura, pero no tanto al aspecto ambiental. Como lo dijo Pierce, esto es un indicador de innovación, de investigación y desarrollo y de la inversión directa. Y esto ayuda mucho al desarrollo de políticas. Y las contribuciones ambientales nos pueden ayudar a cumplir con los diferentes objetivos que tienen los gobiernos en el espacio ambiental. A largo plazo, estamos viendo que todo se mueve en este sentido. La región LAC todavía tiene niveles bajos en lo que se refiere a estos impuestos ambientales, más que otros países de la organización. Muchas gracias. Sebastián. Bueno, muchas gracias Leticia. Yo creo que hay algunos puntos que me parecen importantes, muy brevemente. Primero, la necesidad para América Latina de avanzar en la construcción de un real estado de bienestar. Creo que la pandemia nos ha evidenciado la importancia que tiene, los elementos que pensamos algunos que teníamos resueltos, que no están resueltos, y la relevancia, la importancia que puede tener la digitalización justamente para avanzar en la conformación de este estado del bienestar digital que nosotros hemos llamado, que es un estado digital que tiene que tener en cuenta la igualdad, los derechos económicos, sociales y laborales de las personas, el uso seguro de los datos, justamente que permite este cambio estructural, avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo que avance justamente hacia nuevos sectores, que permita crear valor, que permita redistribuir al mismo tiempo y que permita avanzar a estas sociedades más justas y más inclusivas. Y donde lo digital hoy no puede estar fuera de esta discusión. Dígase impuestos digitales, dígase seguridad digital, dígase competencia y regulación. Son muchos los elementos y los factores que tienen que estar, pero no solamente en la agenda política, sino en una agenda de acción donde tienen que estar. Muy bien, sí, absolutamente, el sector público, pero no solamente el sector público, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad técnica. Muchas gracias, Leticia.
Muchas gracias a vos, Sebastián. Y Pierce, te queda el final, conclusiones en bien breve, por favor. Muchas gracias, voy a ser breve. Me parece que ha sido un panel muy bueno. La economía está cambiando y la digitalización se está viendo en todo el mundo y es importante que este proceso continúe y que nos adaptemos al proceso. El acuerdo fiscal que finalizamos forma parte de este proceso de adaptación. Espero que los países de la región LAC puedan aprovechar una vez que se haga la implementación del acuerdo. Muchas gracias, Pierce, Sebastián y Michelle. Un placer haber compartido con ustedes este panel. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí escuchando y quédense porque el programa que sigue sigue siendo interesante. Hay mucho más Congreso Latinoamericano de Transformación Digital. Así que muchas gracias también a los organizadores por invitarme a moderar este panel.